La justicia. Es un buen comunicador porque él tiene un fuerte sentido del deber y coopera fácilmente con nosotros. Esa es una cosa muy común en el flemático, el sentido del deber. La gente flemática les gusta, tienen deberes, saben perfectamente cuáles son sus deberes y sufren si se ven incapaces de cumplir el deber. Gente de deber. Ese es un aspecto muy importante de la justicia. Yo tengo un deber, yo tengo que hacerlo. Tengo que hacer lo que he dicho. I have to walk the talk. Tengo que hacer lo que yo he dicho. Y él coopera fácilmente con las otras personas. Es un comunicador en ese sentido. Aunque no comunica como el sanguíneo comunica con una alegría espontánea enorme. El flemático probablemente no tendrá una alegría exterior, pero le gustará cooperar, comunicar, ayudar a los otros. Entonces, desde el punto de la justicia, tú ves que la comunicación no va a ser para él un gran problema, porque tiene un fuerte sentido del deber y coopera fácilmente con los otros. Es una cosa impresionante, el flemático tiene conciencia del deber. Siempre se da cuenta que lo que tiene que hacer, y si no puede hacer lo que tiene que hacer, lo pasa muy mal. Es una virtud, es una cosa muy positiva, es una parte de la comunicación, que es parte de la virtud de la justicia. Al mismo tiempo, él tiende a ser sensible, respetuoso y empático. El flemático es muy sensible, respeta a las personas, escucha a las personas fácilmente y este le ayuda a ser un comunicador. Pero la dificultad que va a tener desde el punto de vista de la justicia va a ser el bien común, porque él es propenso a la pasividad. El flemático tiene tensión hacia la pasividad y tú no puedes construir el bien común con esta pasividad. Tiene que superar esta pasividad para construir el bien común. Entonces mira la magnanimidad, y tú ves que para el flemático esta virtud va a ser un desafío, el gran desafío de su vida es la magnanimidad. ¿Por qué? Porque tanto en la contemplación como en la acción le va a costar. Mira lo que hemos escrito aquí. En la contemplación tiende a estar de acuerdo con el status quo y se ajusta a las expectativas y los objetivos de los que le rodean. Es una cosa habitual en el flemático, es que le gusta lo que hay y le cuesta el cambio, le cuesta soñar. Entonces, si el melancólico tiene dificultad en transformar el sueño en acción, el flemático, su problema es más profundo, es que tiene dificultad en producir el sueño. Por eso la magnanimidad es realmente la virtud desafío del flegmático. Tiene que soñar, hay que aprender al flemático a soñar. Hay que ayudarle a leer literatura atrayente, elevada, que le puede ayudar a soñar, para que no esté todo el tiempo con literatura científica. Hay que darle clásicos, muchos clásicos de leer, para que se eleve arriba de sí mismo y sale del mundo de las matemáticas donde 2 + 2 son 4. Porque es un mundo bonito, 2 + 2 son 4, pero no es toda la realidad. Tiene que soñar y tiene que acostumbrarse a soñar de otras cosas, a querer más para su vida, para la vida de los otros, a querer grandeza. Y desde el punto de la acción también vemos una dificultad, porque él tiende a percibir las tareas como formidables y los obstáculos como insuperables. Él tiende a amar la seguridad. Entonces vemos el flemático es muy resistente, pero no es una persona audaz biológicamente. Le va a costar ser audaz, pasar a la acción. Entonces hay dos cosas en tu vida que son claves.
para desarrollar la magnanimidad. Uno tiene que romper el status quo, romper la rutina cotidiana. ¿Ya? Y dos, tiene que pasar a la acción de manera más fácil. Son dos cosas difíciles, pero se pueden hacer. Tiene que trabajar sobre dos vertientes en su vida para poder desarrollar la virtud de la magnanimidad, que repito, es la virtud número uno del líder. El flemático necesita magnanimidad. Este es su challenge, este es su desafío. He traído aquí un ejemplo de un flemático que fue un gran magnánimo. Fue Tomás de Aquino, el filósofo y teólogo más brillante de la Edad Media. Este hombre era un flemático magnánimo. Era racional, lógico, metódico, preciso. Era ecuánime y tranquilo. Pero al mismo tiempo, Tomás superó el status quo intelectual de su tiempo. En el siglo XIII, cuando los teólogos buscaban expulsar a la filosofía de la religión, y vemos hoy que es todavía una tendencia, expulsar a la filosofía de la religión, Tomás devolvió la razón humana a la teología. La restauración de la razón humana es uno de los más grandes logros de la historia del pensamiento cristiano. Tomás es una de las personas que ha influido más en el curso de la actividad intelectual europea. Efectivamente, Tomás de Aquino, desde el siglo XIII hasta Descartes, hasta el siglo XVI, es el pensador número uno. Su influencia fue radical. Es el que introdujo el método científico, racional, filosófico dentro de la teología. Antes de Tomás, la gente decía, no, la teología es suficiente para sí mismo, no necesita de la ayuda de la filosofía. Y Tomás llegó diciendo que no, la teología tiene que apoyarse en una filosofía, en la ratio, en la naturaleza, y hay que intentar encontrar en todos los filósofos griegos, ante todos en Aristóteles, todo lo que es racional, humanamente racional, y utilizarlo para explicar los grandes conceptos de la fe cristiana. Y este tuvo una influencia enorme en todo el desarrollo del pensamiento intelectual, digo yo, hasta Descartes, hasta René Descartes. Son 400 años en los cuales el pensamiento occidental hizo grandes pasos gracias a este hombre, Tomás de Aquino. Y Dues Tomás era una persona muy fría, era un racional total, lógico, metódico, preciso, hasta tal punto que leer sus obras es inaguantable. Son ilisibles para una mente moderna. Leer Tomás de Aquino hay que ser un héroe nacional. Es prácticamente ilisible, es como teoremas de matemática, ¿no? Un hombre frío, pero muy concreto, muy preciso. Esto era muy importante. Pero se ve que al mismo tiempo era un gran magnánimo. Este hombre destrozó totalmente el status quo intelectual de su época, en la ciencia más importante de la época, que era la teología. Destrozó totalmente el status quo. Operó un cambio increíble y fenomenal que tuvo durante 400 años unas consecuencias absolutamente radicales. De esta manera quiso mostrar a Tomás de Aquino para que los científicos se den cuenta ya. Yo puedo ser un científico y puedo salir de la rutina del status quo. Puedo, siendo científico, descubrir cosas nuevas, ser un artista, un creador. Entonces, flemáticos magnánimos hay bastantes. Hay muchos en el business y hay muchos también en la ciencia. Muchos ejemplos. Y terminamos, la humildad. Vemos que el flemático tiene dificultad en la humildad porque tiende a subestimar sus talentos y habilidades. Y hemos dicho que una parte importante de la humildad es el conocimiento, es el autoconocimiento, el conocimiento de sus talentos y habilidades. Si no conoces tus propios talentos, no tienes autoconocimiento y por eso no vives en la verdad,
y por eso no puedes ser un ser humilde. Pero en el servicio tiene aquí unas fuerzas evidentes, es un servidor. El flemático le gusta servir y el flemático sirve, porque el flemático tiene esta propensidad, esta inclinación natural al servicio del otro. Es un servant leader, como dicen en castellano, en inglés. Es una persona que naturalmente sirve a los otros. Tiene sentido del deber profundo, sirve naturalmente a las otras personas. Entonces es un aspecto muy positivo de la humildad. Le cuesta tener conocimiento de sí mismo, pero servir a los otros no le cuesta. Le gusta servir y él es seguro, es un hombre de palabra, es un hombre resistente y sabe servir en el tiempo, no solamente hoy, puede servirte hoy, mañana, pasado mañana. Y vemos que hay 4 temperamentos, cada temperamento tiene su propio desafío. Repito, el colérico necesita humildad. El colérico necesita humildad para servir a su gente y no servirse de la gente para conseguir objetivos materiales. Este es el punto clave, la humildad para el colérico. La humildad será el amor a la persona, la conciencia de que las personas son más importantes que las cosas, la capacidad de inclusión, de potenciación de la gente, de empowerment, de delegación de poder para hacer la gente, ayudar a la gente a crecer. Este es humildad, humildad fraterna. Es el aspecto más elevado de la humildad. Después el melancólico necesita audacia. Vemos que el melancólico, para ser un líder, tiene que salir de su autoabsorción, tiene que arriesgar, tiene que salir de este mundo perfecto de las ideas en el cual él vive, tiene que liberarse con frecuencia de la violencia, yo diría, de la absorción de sí mismo por sus sentimientos y por sus pensamientos para pasar a la acción. El melancólico es la audacia. La audacia para salir de sí mismo, ir hacia la gente y emprender cosas bonitas que él tiene ya en su corazón, pero tiene miedo a implementar estas cosas en la realidad. Después el sanguíneo, lo hemos dicho, necesita resistencia. El sanguíneo es una persona que comunica muy bien con nosotros, pero que tiene una tendencia a la superficialidad. Y en la superficialidad no solamente en el pensamiento, pero en la superficialidad en la acción. Y sabemos que para practicar el liderazgo hay que ser resistente, hay que practicar las virtudes todo el tiempo, no solamente un día. Hay que tener unos proyectos que vamos a desarrollar durante el tiempo y no solamente proyectos bonitos de los cuales gozamos ahora. Hay que realizar esto en la práctica durante muchas veces, muchas semanas, muchos meses o muchos años. Es la resistencia, es el desafío fundamental del sanguíneo en términos de liderazgo virtuoso. Y después, ya hemos dicho, el flemático necesita magnanimidad. El flemático es muy racional, es un ingeniero, es el científico, es una persona importante que tiene un papel social muy importante, pero este hombre o esta mujer tiene que aprender a soñar, porque el sueño no es una cosa que se le da fácilmente. A nivel biológico, el flemático no sueña, necesita que le ayudamos a soñar y necesita, cuando sueña, cambiar después estos sueños en acción, en misiones, convertir sueños en misión. Es otro desafío para él, pero al final es un desafío único, es el desafío de la magnanimidad. Ya, con esto vemos claramente que al final
tenemos temperamentos, cada temperamento es un don de Dios extraordinario, cada temperamento tiene su propia fuerza, pero al mismo tiempo cada temperamento tiene sus flaquezas y que para ser un líder lo que tienes que hacer es no solamente multiplicar las fuerzas de tu temperamento, pero también compensar las flaquezas de tu temperamento con el desarrollo de algunas virtudes muy bien determinadas. Si tú tienes en la cabeza miles de ideas, no vas a hacer nada en tu vida. Pero si tú sabes que hay una cosa que no tienes que olvidar nunca para crecer como persona, ya cada día puedes acordarte de esta cosa. Si el melancólico se acuerda, mi problema es la audaz, yo tengo que hacer cosas y salir de mí mismo, él ya tiene una dirección para toda su vida, es fácil acordarse de esto. Si él tiene miles de ideas cómo hacerse mejor, él no va a hacer nada. Pero una idea le va a ayudar mucho a ir adelante. El colérico tiene una idea, las personas. Y con una idea, toda su vida, él podrá construir una cosa extraordinaria. Él podrá construirse a sí mismo, porque no se olvidará nunca una idea, un defecto dominante. Una persona que conoce su defecto dominante es una persona salvada, porque es una persona que ya sabe perfectamente cómo desarrollarse. Pero si tienes 10 ideas en la cabeza ya no puedes, porque te olvides. Es imposible siempre vivir con 10 ideas, pero con una, muy fácil. El sanguíneo lo mismo, tiene una idea. Yo tengo tendencia a la superficialidad, es malo. Si yo quiero ser una persona íntegra, si yo quiero ser un líder, yo tengo que desarrollar la resistencia. Una palabra, resistencia. Estabilidad. Y lo mismo con el flemático, magnanimidad. Lo que yo os recomiendo es que cada uno de nosotros tiene que identificar esta virtud clave y después no olvidarse de ella y muchas veces al mes o cada día, si es posible, hacer un pequeño examen de conciencia para ver, mira, yo hoy, ¿qué tal con esta virtud? No tienes que pensar en 10 cosas, una cosa. ¿Qué tal con esta virtud? Que es el challenge, que es el desafío para toda mi vida. Porque tu temperamento no va a cambiar. De sus inclinaciones biológicas van siempre a ser las mismas. El colérico siempre le costará pensar en la gente. Al melancólico siempre le costará salir de sí mismo. Al flemático siempre le costará soñar. Y el sanguíneo siempre le costará tomarse en serio la vida. Siempre le va a costar. Entonces aquí somos, pero lo que estamos diciendo ahora es importante, es para toda la vida de una persona. Lo importante es un punto del cual no tienes que olvidarte y hacer examen de conciencia con frecuencia para ver sobre este punto, el gran punto de tu vida, ¿qué haces?